¿Es necesario el bautismo en agua para la salvación? Muchas personas enseñan que el bautismo no es necesario para la salvación. Y aquí hay un dato curioso, y es que todas las personas que enseñan eso han sido bautizadas con un bautismo trinitario. Por tanto, ellos mismos son conscientes que el bautismo trinitario no sirve para la salvación, debido a que el bautismo trinitario no aparece en la Biblia. Es decir, en la Biblia no aparece ni una sola persona bautizada en las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor no mandó a repetir las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo. El Señor Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses distintos. Es un solo Dios verdadero, y la Biblia declara en 1 de Juan 5:20 que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por tanto, el nombre del verdadero Dios es Jesús, y esto lo confirma Colosenses 3:17, donde hay un mandato divino que nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y esta es la causa por la cual en la Biblia no aparece ni una sola persona bautizada en las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ese motivo, el bautismo trinitario no sirve para la salvación. Pero los apóstoles y la iglesia primitiva, ellos no practicaron un bautismo trinitario. La Biblia declara que el bautismo que practicaron los apóstoles y la iglesia primitiva es en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y yo quiero que usted mismo se dé cuenta en la Biblia que este bautismo sí es necesario e indispensable para la salvación. Fíjese usted que el mismo Señor Jesucristo, cuando comisionó a sus discípulos para mandarlos a predicar la salvación por todo el mundo, Él les habló del bautismo y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero muchas personas que dicen creer en Jesús no creen lo que Jesús está diciendo en este texto y lo contradicen diciendo: no, el bautismo no es necesario. Con la sola fe se puede salvar uno. Como si Jesús hubiera dicho: el que creyere y fuere salvo será bautizado. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y termina diciendo: mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué será condenado? Por no creer y por no ser bautizado, como el mismo Señor lo está declarando en ese texto. Ahora, la Biblia también nos demuestra que el Espíritu Santo, por boca de Pedro, en Hechos 2:38 declaró diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Fíjese bien, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No dice para que los judíos acepten a Jesús como Mesías. Tampoco dice para hacer pública la fe. Ahí dice en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y si el bautismo es para perdón de pecados, esto significa de que es necesario para la salvación, porque sin perdón de pecados no hay salvación. Y fíjese usted que el Espíritu Santo también lo declara en Hechos 22:16 diciendo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjese bien, los pecados se lavan en el bautismo invocando el nombre de Jesús. No es el agua la que quita el pecado, es la sangre de Cristo la que nos limpia en el bautismo por la invocación del nombre de Jesús, que es el que representa la sangre que fue derramada en el Calvario. Por este motivo,
es que la Biblia lo declara en 1 de Pedro 3:21 diciendo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y hace una aclaración diciendo que no es un rito de purificación como lo hacían los judíos para quitar las inmundicias de la carne, sino que es para limpiar el alma, para tener una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Pero aunque la Biblia declara abiertamente diciendo que el bautismo en el nombre de Jesús es necesario para la salvación, muchas personas se niegan a creer esta verdad y prefieren cargarse de argumentos diciendo, la salvación es por gracia y el bautismo es una obra y las obras no salvan. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que el bautismo no tiene nada que ver con nuestras obras. El bautismo está relacionado directamente es con la obra de Cristo en el Calvario. Y eso lo declara la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 3 diciendo, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en vida nueva, dejando claramente demostrado que el bautismo está relacionado con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo y no con las obras nuestras. Por tanto, es la obra de Cristo en el Calvario. Es su sangre derramada la que nos limpia en el bautismo por la invocación de su santo nombre. Otro argumento que surge es, si el bautismo es necesario para la salvación, entonces ¿por qué Jesús en el Calvario no le dijo al ladrón de la cruz que se bautizara en su nombre para perdón de pecados? Y los que dicen eso no se han dado cuenta que el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados fue instituido después de la resurrección de Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Por ese motivo, los que habían sido bautizados por Juan, después de la resurrección de Cristo, tuvieron que volver a las aguas para ser bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. Así lo declara la Biblia en Hechos capítulo 19 del versículo 1 hasta el 5. Y aquí hay algo muy importante, que aunque estas personas habían sido bautizadas por Juan, por el más grande de los profetas, ellos no se llenaron de prejuicios ni de argumentos. Ellos creyeron y fueron nuevamente a las aguas para ser bautizados en este nombre glorioso para el perdón de sus pecados. Por tanto, querido amigo, no importa qué pastor te haya bautizado, no importa en qué iglesia te hayan bautizado, si no te han bautizado en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados, debes volver a las aguas a invocar este glorioso nombre, porque debajo del cielo no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Y si así lo dice la Biblia, entonces ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Que Dios te bendiga mucho.